Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues muy buenas, bienvenidos a Mundo Skrull, bienvenidos Skrulazos, Skrulazas, pues bienvenidos a un martes, pues también fuera de nuestro horario habitual, pero es que hoy venimos con otra entrevista que estamos últimamente que no paramos, aparte de tener aquí al señor Germán Ampié. Sí, pero bueno, yo estoy siempre. No me libro. Ni vosotros de mí. Pues joder, eso sí que es pesimismo, ¿eh? Lo tuyo sí que es pesimismo, macho. Nada, y hoy teníamos, pues hoy hablamos de pesimismo mágico y tenemos al señor Borja Somozas, que tenemos hoy al Germán súper emocionado. Muy buenas, caballero, ¿cómo andamos? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Pues nada, aquí. No, es lo que ha dicho Brun. Tenía ganas de que te pasaran, ¿no? Porque sabía que habías escrito un cómic, además me gusta tu trabajo fuera del mundo del cómic. Y yo creo que es por lo que te conoce al final la mayoría de gente, ¿no? Pero también quería darle ese empujoncillo al círculo nuestro, que son los viejos tetones, que así es como llamamos nosotros a los lectores de cómic de pura cepa. De una edad. Sí. Y es un cómic que, vaya, que bastante curioso, que a mí me ha molado mucho, con un estilo muy particular, que ahora hablaremos, ¿no? Y que también es un poco autobiográfico, ¿no? Que habla un poco, sobre todo de ti, te abres mucho, y yo creo que es bastante curioso. Sí. ¿Queréis que comente algo? Sí, o sea, primero comenta de dónde viene, porque tú eres humorista, tú eres guionista en televisión, en radio, en muchos otros medios. Igual la gente le suena tu cara de eso y claro, cuenta de dónde viene. Sí, bueno, o sea, yo normalmente he estado trabajando de guionista relacionado con el humor y haciendo actuaciones de humor, pero estudié Bellas Artes, entonces siempre lo he compaginado con hacer ilustraciones o alguna exposición de pintura. Lo que pasa es que esta ha sido la primera vez que, digamos, que alguien ha apostado por mí para poderme centrar en eso durante más tiempo. Entonces, tuve la suerte de ganar el premio este de FNAC Salamandra Graphic y pude estar un año dedicado solo a hacer el cómic. Eso estuvo genial, la verdad. Con lo del premio de Salamandra, tenía entendido que tenías que entregar 30 páginas, ¿verdad? En un principio. Sí. ¿Fueron Sí, las 30 lo que entregaste o fuiste con el trabajo completo directamente? Bueno, es que tienes que entregar esas 30 páginas ya dibujadas y guionizadas, pero aparte, digamos que todo el esquema de lo que es toda la obra. Entonces, en realidad, entregas lo que sería la parte más difícil de hacer un cómic. Digamos que Planteamiento ya está todo, más o menos. Y luego, pues ya cuando ya tuve que terminarlo, pues estuve eso como un año completando el resto de las páginas, pero ya con ese esquema que ya previamente les había enviado. O sea, ya sabíamos cómo iba a ser. ¿Y cómo fue el proceso ese de creación? Bueno, si quieres vamos directamente primero, pero te pregunto, si alguien te pregunta o alguno de nuestros oyentes no lo conoce, el trabajo de pesimismo mágico, ¿cómo lo describiría su propio autor? La verdad es que me cuesta un montón, ¿eh? O sea, soy fatal para resumir las cosas, pero no sé, diría que es una especie de aventura que pasa en la mente de la protagonista, porque realmente al final es como una especie de aventura mental, porque tiene un problema de salud mental de esa persona y es un poco cómo lo atraviesa y cómo lo supera. No, una de las cosas que me moló del cómic es que cada capítulo es como una especie de, bueno, un medicamento, ¿no? Relacionado con el tema, ¿no? Y yo entiendo que cada capítulo es un poco lo que se vive tomando ese medicamento, ¿no? Sí. Sí, esa idea estaba desde el principio, que era
en parte era consecuencias de tomar ese medicamento, que eso normalmente era la parte más surrealista y más onírica, y luego estaba la parte en la que un poco entiendes por qué ha empezado a tomar ese medicamento, o sea, qué le ha provocado tener que tomar ese medicamento. No, que esa es la parte que yo creo que he comentado, ¿no? Que era súper, o al menos yo entiendo que es bastante autobiográfica, aunque tú no seas una chica con el pelo rosa, ¿no? Se entiende que has pasado por muchas de esas vivencias, ¿no? Ahí, Sí, por un poco sí. ejemplo, porque a quien no lo sepa, tú has trabajado en La Resistencia, ahí se habla también de un programa de televisión, se habla también de, pues, del humor, ¿no? También del tema de tu pareja, que también está ahí, que aparece de vez en cuando. ¿Cómo refleja ese tipo de cosas sin que nadie se sienta ofendido? O te la sudó, o No, pasaste no, del tema. no me la sudaba, sí que me preocupaba mucho, la verdad. De hecho, hubo Ujú, algún momento que me bloqueé haciéndolo porque me preocupaba mucho que cosas no se entendieran o precisamente eso, que alguien se ofendiera mucho. Mm. Pero al final decidí que era una ficción, es decir, no es una autobiografía. Sí. Entonces, yo realmente sí que quería señalar cosas que no me gustan, que veo en el mundo, pero sin decir nombres. Entonces, al final pensé, si alguien se da por aludido, es que habrá hecho algo, porque si no tiene por qué darse por aludido. ujú. Que a veces realmente cosas que aparecen son a lo mejor una mezcla de cosas, ¿no? O dices tú, está en programas, pero no tiene por qué ser un programa en concreto, a lo mejor es una mezcla de Mm. varios sitios que he visto, cosas que no me han gustado y Sí, las he mezclado, ¿no? de lo peor de cada sitio, ¿no? Una mezcla al final, Y claro, el es que monstruo que te haces. también está hablando todo el cómic de una depresión o de un colapso de una persona, y entonces, claro, tú estás viendo qué le ha provocado eso. Entonces, lo que Mm, no vemos tampoco las partes positivas, claro. que claro, que las cosas no son blancas o negras, ¿no? Sí, no, pero me llama la atención eso, ¿no? Porque cuando una obra es autobiográfica y ya, pues entiende que las cosas pues son así, punto, ¿no? Pero cuando es ficcionado o una ficción que tiene mucha autobiografía, claro, ahí te ensañas más con las cosas y yo al menos lo he visto en este cómic. Sí, Eh, sí. Sí, a mí me gusta mucho ensañarme con las cosas. De hecho, me gusta mucho pues, todo el terror o las películas de terror, que creo que se hace mucho de eso, ujú, de realmente representar el mal a lo bestia y a lo mejor están hablando de alguien en concreto. claro, Y muchas películas de terror son bastante realistas. Y me sí. gusta eso de no andarte con medias tintas, y ir a por todas, ¿no? Bueno, y que en este caso muchas cosas de las del terror es la propia realidad, ¿no? Muchas cosas de las que estás ahí hablando, sean Mm, autobiográficas o no sean autobiográficas, yo creo que están muy próximas a todos. Por ejemplo, en la que cuentas una de las escenas que ocurren en el ambiente laboral, que cuando a uno, por ejemplo, le despiden o a uno están en Ujú, contra, cómo se retira el resto, porque es como el sentimiento natural que tenemos, y una serie claro. de comportamientos humanos que yo también creo que ahí radica un poco el humor que tiene un poco el cómic, si podemos decir que es un humor, ¿no? Es un poco reírnos de nosotros mismos y de exactamente de nuestros fallos. Sí, sí, o sea, justo lo que estás diciendo para mí era muy importante en el cómic, que era que la protagonista no es una heroína, es decir, ella presencia cosas y no sabe cómo actuar ante esas injusticias que está viendo. Al final es una observadora y realmente no hace nada por cambiarlo. Sí. Y se siente mal por eso. Es otra de las razones por las que le provoca al final tomar todos esos medicamentos, porque se lo guarda todo y le afecta en su mente todo eso que está viendo. ujú, Bueno, que al fin y al cabo, cuando últimamente se está hablando cada día más de salud mental, se está hablando cada día Ujú. más de depresión, es un poco que es lo que todos sufrimos realmente, pero por Sí, esos sí. motivos, ¿no? Por esa presión social o por esa realidad del día a día que nosotros mismos nos hemos buscado y que al mismo tiempo nos hace una presión que muchas veces no aguanta mucha gente o no Sí, sí, aguantas en un totalmente. momento indicado.
totalmente. Nada más, siendo tú humorista, es curioso, ¿no? El síndrome de Paglachi, en plan de, ve a verlo, ¿no? Pero precisamente creo que esa es lo que hace interesante la obra, ¿no? Porque muchos otros, ya no solo cómics, ¿no? Películas o libros, lo que sea, que hablan de la depresión, eh, lo hablan a lo mejor desde un tono un poco oscuro o todo lo contrario, ¿no? Incluso optimista, pero tú no es optimista ni es oscuro, sino que lo hablas también con humor directamente, ¿no? Te ríes del tema, te ríes Sí, de las yo situaciones. intentaba realmente cada página que tuviera humor o lo que yo considero que es humor, es decir, o una ironía o Ujú, algo, porque ya incluso de todos estos años haciendo humor es lo que he aprendido, entre comillas. Entonces, tampoco me saldría a escribir las líneas totalmente en serio. Entonces, claro. pues siempre intentaba que hubiera algo que pudiera ser divertido o absurdo, Ujú. que llamara Sí, la atención. sí, porque en ese sentido, tú que te encontrabas de nuevas con un guión de cómic, habiendo hecho guiones de monólogo o de programas, ¿te sirvió esa experiencia para ponerte las cosas claras o fue algo totalmente distinto? Pues yo creo que en el guión sí me sirvió porque muchas veces para escribir monólogos, para programas y tal, tienes que tener un lenguaje muy, muy conciso, Ujú, hacer frases muy cortas y ser muy directo y muy preciso. Entonces, yo creo que eso sí tiene que ver con los cómics. Entonces, a la hora de escribirlo, creo que me ayudó esa capacidad para sintetizar, digamos. y al contrario, ¿te notaste alguna manía de monologuista, de guionista de televisión que dijera, joder, coño, esto no debería hacerlo aquí y me está saliendo solo, ¿no? Eh, Tanto como eso, no, porque ya te digo, ahí me ayudó. Lo que sí noté muchísimas carencias es a la hora de dibujar. Ujú, Porque me di cuenta que, o sea, yo pensaba que yo sabía dibujar, pero no es lo mismo saber dibujar o hacer una ilustración que saber hacer una sí, contar una secuencia historia. Ujú, y narrarlo bien. Entonces, eso me costaba un montón. No, me equivocaba mucho y no quedaba como quería o era muy farragoso y no se entendía. Entonces se lo enseñaba a gente y me decían, es que no hemos entendido nada, no sabemos ni siquiera dónde está la protagonista. ujú. El dibujo era tan farragoso que no se entendía. Pues todas esas cosas las fui aprendiendo sobre la marcha. Y el hecho de haber elegido a una protagonista, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo más fácil hubiera sido plasmarte tú, realmente, o haber plasmado a alguien más parecido. Pero sin embargo, fuiste al lado contrario, ¿no? Plasmaste una mujer que incluso hay veces que en el libro cuenta ciertos sentimientos que solo pueden sentir ellas, ¿no? Ujú. ¿Cómo fue ese proceso de elección para el personaje? Bueno, primero, o sea, no quería plasmarme a mí porque como que me angustiaba mucho cuando me plasmaba a mí de eso, de que se viera demasiado lo que estaba contando o lo que hablábamos de gente que se sintiera ofendida y tal. Entonces, Ujú, que me ayudaba a escribir pensar que no era yo y pensar que era un personaje. Y luego lo de que fuera una mujer realmente fue bastante simple y era porque muchas de las películas de terror que me gustan, las protagonistas son mujeres y entonces visualmente yo me lo imaginaba como una mujer enfrentándose a monstruos porque me recordaba, yo que sé, a Shelley Duvall en El Resplandor o a Jamie Lee Curtis en Halloween, cosas así, o sea, no, tampoco iba más allá. Y luego también estaba la temática que hay dentro, el conflicto de la protagonista con un caso que ha habido de acoso y tal, que pensé que era más adecuado si la protagonista era una mujer. También era por simplificar la trama. Me parecía más difícil explicar que tuviera todas esas dudas y esos conflictos alguien que no ha vivido exactamente eso. Entonces pensé que era mejor que la protagonista hubiera vivido exactamente eso más cerca. ujú. Y este programa, este cómic nace de la pandemia, este proyecto nace de la pandemia. Ujú.
¿Cómo fue eso el paso de repente de decidirte, de decir, como tú bien decías, siempre has estado muy ligado a la ilustración, pero de repente el lanzarte de cabeza a crear una obra, además como autor completo, tanto guión como dibujo? Bueno, pues realmente eso, es que también dejé el trabajo en el que estaba porque o sea, literalmente tuve una depresión de verdad, o sea, literalmente, o sea, me diagnosticaron. Entonces, empecé a tomar medicamentos y tal, y entonces empecé a dibujarlo. De hecho, empecé un poco por lo de las cajas, porque esos medicamentos que titulan cada capítulo, Ujú. fue lo primero que empecé a dibujar. Entonces hubo un momento que en mi mesa estaban todos esos medicamentos y los empecé a dibujar, y de repente me hacía gracia que fueran los títulos de capítulos. Y entonces empecé ahí a como a imaginarme una historia que cada capítulo era uno de esos medicamentos. Entonces fue a raíz de eso. De hecho, Ujú. era un poco en plan, bueno, no sé si era una terapia, pero un poco sí, o sea, porque me tenía eso ocupado, ¿no? Pues fue durante el confinamiento como tal, o fue ya más adelante, o. Sí, cuando me dio, o sea, en el confinamiento fue cuando, o sea, yo, por ejemplo, nunca había tenido ataques de ansiedad y me empezó a dar con el confinamiento. Ujú. Que no fue algo muy original porque, porque le pasó a Sí, no, mucha a, gente. a todo el Sí, mundo le dio algo en esa época, sí. sí, sí, Por lo que entonces fuera. también es que dio la casualidad que pasé mucho tiempo solo en casa y tal, y entonces me empezó a pasar eso y tal. Pero bueno, Ujú. Y a mí me nunca gusta habías mucho tenido. recordarlo porque ahora estoy fenomenal, entonces Claro, me gusta recordar esa época. nada, nada. Pero no habías tenido nunca entonces ningún contacto con el cómic, ni a modo de fanzine, ni nada en la carrera. Fue tu Sí, primer. sí, a modo de bueno, por ejemplo, había estado en la residencia de historietistas. Había hecho bueno, lo que pasa es que ahí eran más ilustraciones lo que hice, pero bueno, algún cómic de 2 páginas. Una Ujú. vez hice uno con guión de Lalo Tenorio, que es un cómico muy Sí. bueno, que os recomiendo. Que también le gusta mucho hacer incluso dibujos animados. Y con él hice un cómic, por ejemplo, que eran como 4 páginas. Ujú. Sí, lo que dices tú, un poco como fanzine o algo Claro. así. A ver, aquí tenemos a la tercera Skrull, que no he venido hoy porque está mala, que se dedica al mundo del fanzine, por ahora, por ahora. Ah, qué bueno. Recalco el por ahora. Y bueno, el confinamiento en mi caso me pasó que empecé a soñar que iba a cagar, tal cual. O sea, cada uno con su Pu- tema, ¿no? Pura poesía, sí, bueno, pura Sí, sí. poesía. No, Ostras. pero a mí me llama la atención también tu estilo de dibujo, porque no sé cómo está hecho. Porque he visto ilustraciones tuyas que son analógicas, digamos, Ujú. eh, pero en el cómic veo mucho de digital y veo mucha mezcla y veo como collage Sí, sí. y es un estilo un poco curioso, sobre todo para un cómic, ¿no? ¿Cómo Sí, nace o sea, esa mejoranza? pues, o sea, realmente yo no lo llamo collage porque, bueno, en todo caso es collage, pero de dibujos míos, porque digamos Claro, que es que cojo muchos dibujos y los mezclo, pero es todo con dibujos míos, no es que coja colas como yo que sé, hacía Jack sí, que Kirby no y de coges repente fotos quedaron de Google días, Imágenes, las sí, sí. mezclaba ahora. Y sí, está mezclado con digital, pero en realidad la razón era puramente práctica, que es que tampoco había tanto tiempo para hacerlo y me ayudaba a organizarme el hecho de poder ir haciendo muchas capas con el ordenador. Pero bueno, al final dibujar era dibujar igual, porque era con mi tableta. Ujú. De hecho, se ve un poco, ¿no? Que están como los rayones, tanto si están hechos con la tableta digital como cuando los hago con tinta, son muy parecidos. Sí, sí. No, por eso, por Sí, eso no sabía exactamente Por eso no se sabía, sí, a mí me pasa cuál lo era el mismo. proceso de cuánto de sí, digital y por cuánto eso, de analógico había. también yo, como no sabía bien cómo hacer un cómic, pues muchas veces a lo mejor de repente tenía un dibujo que ocupaba una hoja entera, pero ese dibujo lo metía dentro de una viñeta. Entonces, claro, lo Ujú. tenías que escanear, luego digitalmente hacerlo más pequeño, meterlo dentro de la viñeta, Mm. pero Sí, era que aparte, por. aparte de dibujo ya también es manualidad, ¿no? Es ya Sí, manualidades. pero digamos, era muy ortopédico, era porque no sabía hacerlo bien. De hecho, ahora el que estoy haciendo ahora lo estoy haciendo con tinta.
Y es lo contrario, porque estoy cogiendo una hoja de DIN A4 y hago la hoja entera a tinta directamente. Entonces, mi ilusión es que lo que se va a ver es exactamente esa hoja. Sí, Y no escaneo hay y para adelante. nada, no hay nada digital ni nada. Ujú. Porque, o sea, realmente me gusta más que sea analógico. Eh, no sé por qué, me gusta más. Hombre, tiene su toque. Y luego vender los originales, bueno, Ah, bueno, tener sí. los originales o venderlos lo que te dé la gana, también es Ujú. un plus como autores, ¿no? Y en esa época de dudas del proceso, ¿le pediste ayuda a algún autor de cómic o alguien que manejase ya el tema de antemano? ¿O solo con el tema de los guiones y a colegas? Sí, no, sí pregunté vamos, bueno, a las propias editoras de Salamandra Graphic, Mm, seguí sus consejos, sobre todo en el guión, cosas que me decían que no se entendían. Vamos, yo a pie juntillas les hice caso. Me decían, ¿no se entiende? Pues voy a intentar que se entienda. No, que en mm, ningún momento eh, pensé, yo tengo razón, ¿no? O claro. sea, yo les daba totalmente la razón. Y luego, también en cuanto a cómo hacer las secuencias y tal, le eché morro y un día hablé con Javier Olivares Pero y, no te y- fuiste a uno más Hombre, amateur, ¿eh? Te fuiste sí, al sí. gordo. No, es que un día me lo encontré, estuvimos hablando y me dice, oye, si un día quieres tal, hablamos y tal, y si me quieres preguntar algo. Y yo creo que me lo dijo por ser amable, pero yo cogí y le atraqué, ¿sabes? Y entonces le llamé un día y se lo mandé tal y le empecé a hacer un montón de preguntas y la verdad es que todos los consejos que me dio Mm. los apliqué tal cual, o sea, todo lo que me dijo. Hombre, también es Y profesor. O sea, supongo que le viene un poco sí, ya de vocación, ¿no? sí, a él le sale gusta, bien le el gusta galgo, sí. mucho la docencia también, sí, sí. Sí, Y, sí. y las cosas que me explicó me vinieron genial porque realmente fueron ideas muy buenas y las apliqué todas. Mm. Además que con el estilo de Javi, que es muy particular, Mm. casa bastante con el tuyo, ¿no? Quizá en el tema del expresionismo, porque sois ambos autores muy, muy, muy expresionistas. Y yo era también preguntarte sobre ese estilo. Eh, ¿Qué te pidió el cuerpo? ¿Cómo surge de repente que hayas elegido ese estilo? Porque dentro de que hay diferentes estilos, diferente manera de narrar las cosas, hay luego también uno en las viñetas, hay algo que también tiene un poquito de tu personalidad, que se nota que no estás poniendo cosas random, sino que está muy bien esquematizado en tu cabeza. ¿Cómo fue a la hora de elegir el estilo? Bueno, o sea, al final fue dejarme llevar, o sea, era eso, o sea, predominaba precisamente lo que dices tú, ser expresivo a que el dibujo estuviera proporcionado, por ejemplo. O sea, siempre daba prioridad a eso. Entonces, si una cosa me parecía que tenía cierta fuerza, la dejaba aunque tuviera un error en los colores o tuviera un error anatómico. De hecho, es Ujú. una cosa que después del cómic creo que he mejorado, porque en el cómic todavía muchas cosas estaba ahí como, no sé, y ahora estoy disfrutando todavía más de eso porque cada vez me gusta más el expresionismo y no intentar ser realista o, o ya te digo, ser preciso. O sea, yo admiro mucho a los dibujantes de línea clara y tal, pero por mi Claro. personalidad no. O sea, tengo como demasiada ansiedad como para conseguir ser un dibujante de línea clara. Sí, quizá muchas veces el expresionismo es lo que te da un poco libertad, ¿no? Libertad Mm. a no ser tan correcto y a romper un poco los moldes. Sí. Sí. Te iba a preguntar, ¿y de autores así, te has basado en alguno? ¿Hay algún autor que te llame la atención? ¿Hay algún autor que crees tú que puede haberte influido de manera indirecta a la hora de realizar tu estilo? Pues, si te digo la verdad, o sea, en el estilo en concreto, o sea, no lo sé. En el estilo, porque, fíjate, los primeros autores que me vienen a la cabeza, que más me han impresionado así a lo largo de mi vida, no tienen nada que ver con luego el estilo que yo he tenido. Por ejemplo, me gustaba mucho y me sigue gustando mucho
John Byrne, no sé cómo se pronuncia. John Byrne. Nadie lo sabe, no te preocupes. Nadie lo sabe, es un apellido libre. Pues a mí John Byrne me fascina, me fascina. Y sobre todo cuando hizo cómics en Los Cuatro Fantásticos, hay algunos que luego leí que los había dibujado directamente. Y se nota, porque hay algunos, o sea, algunas caras y tal, como que le han salido mal y tal, porque las hacía directamente con la tinta, casi sin lápiz antes. Y eso me fascinaba, o sea, una cosa que me maravillaba. Entonces, son los primeros autores que me vienen a la cabeza cuando pienso en gente que admiro, y luego digo, si es que no tengo nada que ver con John Byrne cuando yo dibujo. No sé, es como si ni siquiera, no sé, como que tampoco intento parecerme a nadie, pero porque nunca me ha salido, tampoco, como, es curioso, o sea, gente que me gusta, o sea, a lo mejor, fíjate, que me puede influir más a lo mejor cosas del cine, o sea, yo creo que el cine sí, porque, por ejemplo, yo que sé, David Lynch me gusta mucho, y yo creo que ahí sí que se puede notar que me gusta, o ahí sí que puede haber una influencia, yo creo, más que del cómic. Sí, la misma, el estilo de ensoñación, ¿no? Rápido también cuando vemos una obra que es mucho de lo psicológico, mucho de ensoñación. Yo creo que tenemos nosotros ahí siempre ese referente a David Lynch. Fíjate que yo cuando termina la sensación, y se lo decía Germán, fuera de micro, la sensación que a mí me ha dado, y por eso he dicho, es una de mis obras, es de mi estilo, es de mi rollo, ¿no? Como siempre suelo decir, es porque me ha recordado, por ejemplo, a obras un poco más intimistas, al estilo, y encima que también tienen un estilo bastante particular, al estilo intimista que tiene Dave McKean. Sí. Ah, sí. Al Cage o alguna cosa de estas sí que tiene ese rollo así. Sí, me gusta Dave McKean también, sí. E incluso homónimos, no sé si recordáis que la publicó Norma Editorial, homónimos me parece también igual otra obra súper intimista y que te da que pensar, ¿no? Y además que invita a las siguientes ¿Y de qué relecturas. trata? Pues me la estoy apuntando para leerla. Pues la de homónimos es la de Antonio Navarro, que Antonio Navarro Ujú. pues esto es un trabajo de 10 años, que lo Ujú. que quiso es contar por la historia de Antonio Navarro. Por lo Ujú. que cogió en Google y se puso a buscar diferentes Antonios Navarros por todo el mundo y se puso a contar las historias de cada uno de ellos. Ah, Y qué bueno. luego, aparte, hay como un plano de unos archivistas que son los que están revisando las vidas de cada uno. Pero vamos, cada una de las historias viene con un estilo Ah, qué bien. completamente diferente, que va desde lo más realista hasta lo más expresionista, hasta incluso cosas hechas con muñecos, ¿no? Y con figuras y con estatuas que ha creado él. Ah, sí, luego Sí. hacía fotografías y Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. Hostia, qué bueno, tío. No lo conocía. Sí, no, este además, recuerdo cuando salió, pegó bastante fuertecillo, sí. Qué Yo, bueno. yo, yo Se me había aposté olvidado este cómic bastante. también. Yo apoyé, o sea, lo apoyé bastante. Yo aposté bastante por él por el premio nacional, para ese Ujú. cómic. Porque ¿Y creo que de qué año es? pues, A ver, hace, espérate, lo tengo por aquí. pero hace 4 añitos, si no me equivoco, 4, incluso 5 añitos. Qué bueno. No lo pone, ¿Y él pero de sí, dónde es, puede ser. Antonio Navarro? Es de aquí de Madrid. De Además es Madrid, sí. profesor Ah, es de Madrid. además creo que es profesor de Bellas Artes y todo, o sea que. Ah, qué bueno. Joder, que Está ves, Javi Olivari, incluso debería, Javi Olivari en deberíamos. su casa, en plan de, joder, menos mal, le va a dar la tabarra a otro ahora, ¿no? Pues me lo voy a leer, ¿eh? Me lo voy a leer. Sí, sí. Nada, pero eso es un cómic además bastante, el tuyo, ¿no? Bastante especial porque para ser tu primer cómic como tal, no lo parece. O sea, yo digo, este tiene que tener alguna cosa más por ahí publicada, fijo, aunque sea con algún seudónimo o yo qué sé, pero me sorprendió, ¿no? En plan de la factura del cómic pasé una primera obra y de alguien que viene al final de otros medios, de otros sitios, que está de putísima madre, vaya. Joder, pues me hace mucha ilusión, vamos, que me digáis. O sea, fíjate que mi objetivo todo el rato, mientras lo estaba haciendo, era que al menos se entendiera. O sea, quiero decir, que se entendiera como algo articulado, es decir, que tú pudieras irlo leyendo y que las secuencias se entendieran.
Ese era todo mi objetivo, como que narrativamente estuviera bien y ya con eso me daba por contento, ¿no? Sí. De No, conseguir. yo de hecho la primera vez que me enfrenté a él, pensaba que me iba a pasar eso, ¿no? En plan, de otros cómics de este estilo, yo qué sé, se me viene a la mente el Stray Toaster de Sienkiewicz. A ver qué dices, a ver qué dices. Sí. Pues que es un puto jaleo. O sea, es un comicazo, pero hay que meterse ahí, hay que Mucho, darle con ganas mucho. y entenderlo, ¿no? Pero aquí está bastante mascadito en el buen sentido, ¿no? En plan yo creo que se entiende, ¿no? Y si te lees una pequeña biografía, la que viene al final del mismo cómic, entienden más cosas todavía de lo que están pasando, ¿no? Yo creo que en ese Pues me sentido, alegro que se entendiera. Pues mira, que has dicho Sienkiewicz, el que has dicho no lo he leído, pero tenía el de Electra Asesina ujú, y me pareció un poco farragoso, ¿eh? sí, sí, pues Parece que me encantaban los dibujos y tal, pero Stray me Toaster cansaba. Agota, agota. Y mira que me Sí, gusta, ¿eh? A mí me sí, gusta sí, mucho, pero es verdad que es un cómic que no es como todo por cualquier otro. aquí. Tienes que estar un poco preparado para leerlo, ¿eh? No. mm. Tienes que saber porque agota, Sí, visualmente te pero agota. es por la forma de narrar visualmente, porque Frank Miller, quiero decir, se entiende muy bien siempre. Sí, pero además en Stray Toaster él mismo se pone el guión y también cuenta Sí. una historia no tan autobiográfica como la tuya, ¿no? Pero sí que mete mucho de su propia vivencia y al final una obra que habla del maltrato infantil, de, de su vida, un poco del paso del padre al hijo, podemos decir, pero lo hace muy, muy complejo, muy religioso y claro, te tiene que gustar el tema, te tiene que gustar mucho Sienkiewicz para disfrutarlo, ¿no? A mí me gusta mucho, pero claro, no se la puedo No, recomendar a no, todo el sí, me mundo. lo acabaré leyendo, me lo acabaré leyendo, seguro. Ujú. Claro, pero es que además es el problema que tenéis cuando estás realizando un estilo tan personal, ¿no? Cuando estás Claro, realizando un estilo tan fuera del canon, es cuando tienes miedo vamos, tienes muchísimo más miedo del se entenderá, no se entenderá, porque está ahí un poco entre la delgada línea de la locura, Mm, ¿vale? Y un trabajo bien hecho. Ahí depende mucho del observador. ujú. Sí, Entonces es sí, normal que a ellos cause un poquillo más de agobio. mm. sí, totalmente. No, y ahora que dices que estás con un cómic nuevo, ¿no te planteaste trabajar con otra persona? En plan, que te hiciera de guionista o dibujar mano a Sí, mano sí, incluso. es que me cuesta. Mira, por ejemplo, hay un guionista que me gusta mucho, se llama Ciro Altabás, Ujú. que hace cortometrajes y tal, y ha hecho guiones de películas. eh, me propuso un proyecto y me mandó un guión y me encantaba. Lo que pasa es que es lo que te digo yo, que me veo con muchas dificultades como, como Como dibujante narrador, haciendo ¿no? secuencias, como narrador. Ujú. Entonces digo, es que quiero decir, me pongo a hacerlo, a lo mejor tardo 30 años en terminarlo. Entonces sí me resulta más fácil si lo escribo yo, pues por lo menos puedo ayudarme yo en lo que yo quiera, ¿sabes? Digo, bueno, pues cambio el guión para conseguir dibujarlo, ¿no? Pero claro, si encima me lo escribe otro, es dificilísimo porque me cuesta mucho técnicamente o sea, no tengo las herramientas para hacerlo, yo Claro, creo. claro. Sí, voy demasiado por libre, o sea, creo. Nada, pero bueno, no, yo, por lo que te digo, en este cómic no me da la sensación de que te pierdas y yo qué sé, puede salir algo interesante de ahí, ¿eh? A mí lo que me parece curioso, y esto ya está a modo personal, pero es verdad, todos los que sois así de la generación Paramount, por así decirlo, Ah, sí, sí. tenéis mucho, tenéis todos mucho cariño por el cómic y tenéis mucho contacto, si no es bien con el cómic, como tú decías antes, también por el tema de la animación. ¿Eso a qué es debido? Que hay ahí mucho Mm. contacto con esas artes. Bueno, es que, o sea, bueno, por ejemplo, todos los chanantes estudiaron Bellas Artes. Entonces, claro, Ujú. todos vienen de ahí. De hecho, yo creo que Joaquín Reyes, incluso antes de ser cómico, llegó a hacer ilustraciones no sé si era para Barco de Vapor o alguna editorial No lo sé, pero sí, sé de que, esa sé que ha hecho época. cosas. Y Carlos Areces, yo alguna vez lo he Carlos visto en la también. tienda, Sí, llevarse cómic, pero a cholón. Pero como Sí, si sí. sí, sí, sí. fueran, como si no eran mañana, vaya. Además creo que es uno de los coleccionistas de Ibáñez más grande que Ah, hay, sí, si no eso es el que dicen, ¿no? más. Que tiene una Sí. colección impresionante, ¿no? Ujú. Sí, sí.
Pero Pues sí, sí, ahí hay hay bastante gente. muchos cómicos que le gustan mucho los cómics. Mm. ¿Tú crees que es por algo en concreto o que se juntaron sin más casualidad del destino? La verdad es que no te sé decir. No te sé decir muy bien. No sé por qué. Pero sí, de hecho yo empecé a hacer cosas de humor porque un compañero mío de la facultad, Miguel Ujú. Esteban, eh, le encantaba también escribir humor y nos juntábamos y empezábamos a hacer sketches. Entonces íbamos por ahí actuando haciendo sketches. Y, y realmente, digamos que el hecho de dedicarme profesionalmente a cosas de humor fue a raíz de conocer a Miguel Esteban en Bellas Artes. Estábamos los dos ahí en Bellas Artes y de repente es como, vamos a hacer sketches. O sea, que dices, es una locura porque, Sí, porque porque no tiene nada que ver con la carrera de Bellas Artes, ¿no? pero tu idea de cuando te metiste en Bearte entiendo que no era ser humorista en absoluto, ¿no? Que te vino un poco Que de va, después. no. Sí. Ujú. No, es verdad que cuando me metí en Bellas Artes ya dudaba, porque me gustaba mucho actuar y tal, dudaba si estudiar arte dramático o hacer Bellas Artes. O Ujú. sea, sí que tenía un poco la vena esa de o actuar o pintar. El faranduleo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, No, sí, pero luego totalmente. acabaste de guionista que ni Mm. dibuja ni actúa, ¿no? Al final Ya, un ya. poco. Al final. Está ahí de Pero guionista, dejarme salir a hacer algo. No, pero es que me gusta también mucho. La verdad es que eh, yo siempre pongo el ejemplo que es como cuando eras pequeño y te gustaba jugar al fútbol y ujú. aunque lo hicieras muy mal, era como a ver si me dejan salir ahí y jugar porque me gusta mucho darle patas al balón. Si me la paso Pues yo, intento meterla, ¿no? Por lo menos. claro, pues esto es igual, o sea, es como me gusta, es verdad que me gusta todo lo relacionado, o sea, me gusta actuar, me gusta dibujar, me gusta, entonces digo, si me dejan, pues yo voy ahí y juego, ¿sabes? Porque me parece muy divertido, o sea, Ujú. simplemente. Detrás de todos los programas de humor, de todos los espectáculos, de todos los monólogos, detrás de todo el trabajo de humor, ¿hay Ujú. tanto humor como cree la gente? Porque me imagino que, claro, es a modo, tú lo estás haciendo a modo profesional y el público lo está viendo a modo de diversión, ¿no? De consumidor. Ujú. Pero ¿qué se esconde detrás? Hay, a lo mejor algún día habéis tenido alguna idea que habéis acabado harta de ellas, que ha perdido completamente la gracia, ¿me entiendes, no? Por dónde Sí, va sí, más o sí, menos la claro, cosa. claro. No, te pasa, de hecho, ha habido épocas eso, que me ha pasado que al hacerlo tan profesional y con la presión esa de tener que sacar el trabajo adelante y tal, que se te olvida ya qué cosas te hacen gracia y qué cosas no. O sea, ya ni siquiera tienes como esa esencia de decir, no, es que a mí me gustaba contar chistes o me gustaba, se te olvida. Porque ya simplemente piensas, tengo que entregar esto, a ver cuándo lo termino, a ver si me da tiempo, a ver si se me ocurre algo. Y eso es una faena, porque ya realmente es que no te quedas que no disfrutas nada, ¿no? Ujú. No, pero en ese sentido siempre me he tenido la duda, ¿no? Porque claro, a mí me hacen gracia algunas gilipolleces que te ponen a pensarlo y solo me hacen gracia a mí, ¿no? Y supongo que cada uno tendremos las nuestras. Pero claro, tú te dedicas a ello. Yo puedo permitirme hacer chistes malos. Pero tú, ¿cómo, ¿hay alguna manera de saber dónde está la línea entre el chiste malo y algo que pueda servir? Ya, o sea, es difícil. Lo que pasa es que, bueno, luego en cada programa tienen un montón de líneas que no puedes pasar. Entonces Ujú. eso es lo que un poco te marca el estilo. O sea, por ejemplo, a lo mejor estás en un programa que dicen, no, como este programa de tal hora a tal hora lo van a escuchar los padres con sus hijos, pues es mejor no tocar pues temas de sexo o tampoco meterse en política a fondo porque no tiene sentido, porque Ujú. lo están escuchando niños antes de ir al colegio. Entonces, eso ya te limita, incluso a veces para bien, porque te va marcando un estilo. Dices, vale, pues puedo hacer chistes de este estilo y hasta aquí. Y de ahí no puedo pasar, ¿no? Y eso te va. Luego también te limita quién va a decir ese chiste, o sea, pues los presentadores que haya en ese momento, quién esté, que sabes qué es el estilo que tienen. Entonces, bueno. Claro, porque una cosa es escribir para uno mismo, como te ocurre a ti cuando escribes para ti mismo, que escribir para la otra persona. Tienes que estar también en su cabeza. Sí, sí, sí. Pero bueno, al final lo hacen ellos, vamos. Hace poco estuve en un programa
y el presentador, no, no voy a decir porque no sé si se puede hablar de su programa, pero es muy, muy famoso el presentador. Y para mí, en realidad, lo hacía él. Es decir, yo pensaba todo el rato chistes para él, pero eran tan para él que al final en mi cabeza mi sensación era que en realidad era él el que me estaba dictando lo que tenía que decir. Con su Porque voz y todo, ¿no? Tenía su sí, voz y todo. porque es un Qué tipo de gracioso lenguaje, Pablo un tipo Motos, de ¿no? forma de hablar y tal, que solo lo hace él. O sea, yo no lo haría. Entonces, al final dices, bueno, si es que es él, lo que tú estás ahí, pues como para ayudar, Claro. porque si no, esa persona no puede estar 6 horas cada día sin parar de hablar. Entonces tú ayudas dentro de ese estilo a que vaya sacando todo ese material, digamos. ¿Nunca te ha Pero es pasado él. que ¿Nunca te ha pasado que el que vaya a leer el guión no lo entienda y se cargue lo que has hecho? Sí, sí. Sí, se me ha pasado muchas veces. De hecho, me pasó con este presentador que no puedo decir el nombre, pero vamos, que es encantador, que simplemente no lo digo porque como el programa no ha salido, siempre te Vale. dicen que no puedes decir nada hasta que los programas salgan. ¿No? Pues iba con un pinganillo. Entonces claro, yo le decía chistes por el pinganillo. Y hubo un día que paró el programa y todo y empezó a decir, delante del público y todo, empezó a decir, Borja, no te entiendo, no entiendo ese chiste, no tiene sentido. Y entonces yo se lo empecé a explicar y entonces él se partía mientras yo se lo explicaba delante de todo el público, yo explicándoselo por el pinganillo. No, que me refiero a que es porque cuando en la escena del Titanic, Leonardo DiCaprio está haciendo el dibujo. Bueno, pues cosas así, ¿no? Sí, sí, pasa constantemente. Y con los límites del humor, con los límites del humor, ¿eso es algo que tengáis que vivir con ello mucho o es algo Sí, que... todo el rato, o sea, todo el rato. Todo el rato. Sí, lo que pasa es que al final, bueno, es que son personas, es decir, que parece que es algo muy serio, que hay gente ahí que se reúne y que hablan de esto hay que censurarlo y tal. Y al final es que hay como a lo mejor una persona encargada de supervisar el programa y esa persona, pues hay algo que le parece de mal gusto y ya está. Y te dicen, pues esto no lo puedes decir. Pero realmente solo es una persona y es el gusto de esa persona. Entonces, bueno, muchas veces es como casi como autocensura, ¿no? Que tampoco es que haya gente ahí vigilando desde las altas esferas ni nada, sino que bueno, No, pero sí, sí, hay límites. Sí. es más el Vox Populi, ¿no? El Vox Populi y desde que estaba Internet, desde que está Internet, el cómo ahora se hace amarillismo de todo. Porque yo me acuerdo que esto, por ejemplo, de los monólogos salía en una época, cuando se ponen en boga, es una época en la que hay un poco libertades un poco más en cuanto al tema del humor, ¿no? Había hasta salvajadas, ¿no? Dentro del humor, que aún así tenía todos sus límites. Pero ha sido que muchos monólogos de los que ahora se analizan, analizan los monólogos de hace 10 años y claro, no son exactamente los mismos de Claro, hoy en claro, día. sí, sí. Ahí eso también a vosotros os hace estar haciendo una adaptación, ¿no? Y escuchando también un poco lo que dice, lo que dice el público o lo que dice sobre todo ese Vox Totalmente. Populi. Sí, sí, no solo lo que dice el público, sino simplemente, o sea, yo, por ejemplo, yo creo que he dicho cosas que no me gustan, o sea, que no estoy de acuerdo con ellas o que he aprendido y he pensado, hostia, pues creo que esto que dije era muy, muy machista o muy... y yo no me daba cuenta, ¿no? Y entonces te da vergüenza, dices, hostia, ¿cómo podía decir esto? Y era un contexto, a lo mejor una época en la que nos reíamos de cosas que ahora las ves y dices, ostras, mira, ¿cómo se me ocurría pensar esto o decir esto? Bueno, Y pero sí, sí, claro, claro que pasa. y aún así, pues eso, un poco también, cuando es humor, creo que ahí el tema de la censura tiene que tener un poco las manos un poco más levantadas, porque yo si voy a ver tu espectáculo, Ujú. es como si me pusieran tus manos. Es que voy a verte y sabiendo que yo lo que voy a ver es un espectáculo, es una interpretación y que no deja de ser humor todo lo que haya ahí. Totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, mira, hace poco estaba viendo una entrevista a Albert Pla y, bueno, oye, voy a cargar el ordenador que se me Venga, está venga, fundiendo la batería. Espera, un aprovecha, segundo. aprovecha. Pasa, chavales, hoy nos saludamos mucho por el chat, ya sabéis que cuando hay invitados pasamos un poco de vosotros.
pero os queremos igual, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Habéis visto, no os quejaréis de las entrevistas que os estamos trayendo últimamente. A ver si seguimos este ritmo. Y eso que ahora viene diciembre también. Sí, no, en diciembre paramos un poquito, ¿eh? Bueno, De bueno. entrevistas, pero bueno. Sí, de entrevistas sí. Mira, lo que te iba a decir de Albert, para que creo que lo explicaba muy bien, decía, es que como que la gente va a ver una película de Tarantino, no sé si él ponía el ejemplo de Tarantino, pero bueno, y da por hecho que es una ficción, da por hecho que puede haber ahí un asesino en serie o asesinatos o cosas horribles. Sin embargo, lo dice un cantautor y ya no se puede decir, porque ya dan por hecho que eres tú que lo estás diciendo. Pues creo que pasa lo mismo con los monólogos, que muchas veces hay que entender que es una expresión artística, es decir, que a lo mejor, imagínate, yo estoy diciendo burradas, pero es un personaje. Y simplemente lo estoy diciendo porque quiero crear una fantasía provocadora en la que digo esas cosas. Yo no soy un político, ¿no? Y sí que es verdad lo que dices, que no habría que juzgarlo igual. De hecho, me sorprende muchas veces con la dureza que juzgan a un cómico, a un artista, y a un político no. O sea, yo creo que a un político sí que hay que medir sus palabras, porque se dedica a eso. Entonces sí que si dice una burrada... Y se han dicho, ¿eh? Y en los últimos tiempos han dicho mucha salvajada y mucha Sí, burrada, sí. casi que roza lo antidemocrático, pero bueno. Sí, sí, y no les denuncian y no paran eso. Y sin embargo va un cómico y dice algo y dice, pero bueno, es que es un cómico. Si incluso puede ser que sea un personaje, que ni siquiera él tiene por qué estar pensando eso que está diciendo. Es simplemente como una especie de reflexión sobre algo, ¿no? Que ¿A ti te ha ingeniosa, ¿no? pasado alguna vez que te venga alguien después de un espectáculo a decirte, oye, mira, esto que yo tengo los 4 miembros amputados y ha hecho un chiste sobre Sí, sí. troncos, ¿no? Sí, sí, me pasó una vez, de Sí, hecho, sí. que no era físicamente una persona, sino en Twitter Ujú. hubo uno que hizo una captura de pantalla de un monólogo mío y puso, he tenido que preguntarle a mi hijo, hijo mío, ¿soy un hater? Y era, o sea, me encantaba también porque era como un señor de otra generación que decía, yo tengo que ser un hater de esos porque odio a este cómico. Y era porque yo había hecho un chiste que le había ofendido muchísimo. Y era un chiste de humor negro sobre una enfermedad. Entonces debe ser que se sintió ofendido por eso. Es Ujú. otra cosa que también me hace mucha gracia, que es como, o sea, ¿qué pasa? Que porque tú tengas esa enfermedad ya automáticamente ya nadie puede hacer humor negro sobre eso. Si además precisamente el humor Que es una normalmente es manera de sobrellevarlo también muchas veces, ¿no? exacto, o De sea, aliviar. normalmente es precisamente porque eso te parece un tema importante, entonces tú haces una broma sobre eso, pero porque, claro, porque efectivamente es algo grave, es algo que no... Y ahí está el humor, o sea, Claro. pero no lo entienden así. Y que luego ya cada uno también tenemos nuestra propia línea ética y nuestra propia moral. Y que Ujú. cuando normalmente vosotros como humoristas arriba, llegáis al top, es porque estáis haciendo bien el trabajo, es porque tenéis esa línea, ¿no? Y la estáis jugando con esa línea en todo momento, que sabéis hasta dónde llegar. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y a la hora de preparar también los monólogos, a la hora incluso de preparar todos los guiones, tiras mucho de tu vida personal, posibles what if, ¿no? Que hubiera pasado si mi vida hubiera cambiado aquí o si en vez de esto hubiera hecho lo otro. Sí, 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 pero fíjate que últimamente me pasa que pienso que prefiero imaginarme las cosas porque me parece como que no tiene ningún interés mi vida. De hecho, tengo como una obsesión con... Hay un programa que me gusta mucho, se llama La Ruina, no sé si lo conocéis, ¿No? que es un programa que la gente cuenta anécdotas sobre su vida. Y está Ujú. teniendo muchísimo éxito, tiene muchísimos seguidores. Y una vez me llamaron y no pude ir y me alegré porque yo estaba rayado pensando, no tengo ninguna anécdota que contar que sea divertida. Porque, porque todo el rato pienso que mi vida es totalmente Mm. No, pero random. aquí en el chat sí lo conocen. De hecho, Bogajo, que es colega, a él le mola mucho el tema del humor así, de ir a monólogos y eso.
Y cuando vio que te anunciamos me dijo, coño, vaya a traer este, no sé qué. O sea que qué a guay, a- a él le mola. Pero yo es que precisamente antes te preguntaba si Pilar de Francisco era tu chica de verdad o era mentira, ¿no? Porque claro, al final no sé si era una especie de personaje, una broma entre los dos, Es o de producto de verdad. mi imaginación, no existe realmente. Sí, ¿no? No, pero es curioso también, ¿no? Que los dos dediquéis a lo mismo. ¿Alguna vez te ha pasado que te haya robado un chiste o tú a ella? Bueno, Seguro, ¿no? sí, bueno, o que nos influimos. Sí, claro. De hecho, ahora tenemos un show juntos Ujú. y como lo escribimos entre los dos, pues sí nos intercambiamos a veces líneas, ¿no? Que como a veces hacemos diálogos, pues, y en realidad lo hemos escrito entre los dos, pues eso ocurre. De hecho, hicimos un roast Sí. en Comedy Central y claro, lo escribimos entre los dos. Entonces, claro, o sea, era como yo ya sabía el zasca que me iba a dar o nos los intercambiamos. A lo mejor yo le daba un zasca que en realidad lo había escrito ella, ¿no? No, ese tengo curiosidad porque hay algunos en el que los zascas son bastante gordos y no sabía si estaba preparado entre los dos o no. Es Porque, que por depende, o ejemplo, el sea, de los vengamonjas a mí me hace mucha sí, gracia porque me sí. parece muy, muy bestia. O el de Bueno, a ellos les Montano gusta mucho con improvisar, o sea, que Berto. puede ser que estuviera improvisado. Lo que te parece que Sí, está ¿no? improvisado, probablemente sí que está improvisado. Sí. No, mira, aquí pone Boajo también. Pilar es otra genia del humor, de las mejores secciones del You. Es Mongo 1 y verdad, es Mongo verdad. 2, sí, sí. Joder, sí, la sección que hacían yo era genial, Mm. Pilar. Sí. Pues nada, cuéntanos, pues has dicho que tenías un show ahora mismo preparado. ¿Dónde te Sí, podemos ver? pues hago un show con Pilar que se llama Por fin Juntos y estamos una vez al mes en el Golfo Comedy Club, que Ujú. está en la calle Huertas. Entonces, ahora no me acuerdo exactamente de las fechas, pero bueno, siempre que Ahora voy a ponga, buscar el link y lo pongo en el chat sí, ahora. pongo Pilar de Francisco con Borja Somoza, te Sí. aparecen las fechas en las que estamos. Y llevamos ya ahí como un par de años actuando y hacemos un show de una hora en el que a veces también proyectamos algún vídeo y cantamos. Ahí lo pongo. No, yo te he escuchado alguna vez cantar algún monólogo. Canta guay, ¿eh? Igual ese era el camino, ¿eh? Qué va, qué va. Canto fatal. Yo me meto mucho con Pilar porque una vez fui a una clase de canto y a la que ella también iba y la profesora a mí me dijo que yo tenía vibrato y Pilar no tiene vibrato y yo sí. Entonces siempre se lo digo. Que yo tengo vibrato. Y se Vaya pica. paquete, ¿no? Pero, sí. No, y aparte de tu show, la radio me ha dicho que estás todas las mañanas, ¿no? Sí, estoy ahí de guionista. Sí. Ah, Es un programa que se llama Cuerpos Especiales ujú, que presenta Eva Soriano y Nacho García. En realidad llevan ya 3 temporadas haciéndolo. ujú. Esta es la tercera temporada. Entonces está guay porque he entrado y ya me he adaptado a lo que ya estaban haciendo. Sí. Eso Y, está genial. y en algún sitio donde te vayamos a ver próximamente firmando Pesimismo Mágico. Pues, pues voy a estar en Valladolid y voy a quedar fatal porque es que no me acuerdo bien del lugar. Si luego os lo puedo decir Bueno, y- y luego, lo ponéis ahí en un link, Luego lo pero ponemos eso en el link, sí, sí. no te preocupes. No, igual Brit, que es de Valladolid, igual sabe hasta el sitio, sabes, tú vas a ver. No sé si está por ahí en el chat. Pero, pero eso, la verdad es voy a que. buscarlo mientras hablo con vosotros, Venga, venga. a ver si lo encuentro. Bueno, Oye, entonces, ¿alguna vez, bueno, sí, habla, Germán, habla. alguna vez has pensado en mezclar las dos cosas? En plan de hacer una firma y un monólogo. Pues lo que sí hacía es que yo tenía un show que era, el show era todo con ilustraciones. Ujú, Entonces era un show de humor que yo iba comentando mis ilustraciones. Entonces, por ejemplo, había una parte que eran portadas de libros inexistentes. Entonces yo hacía portadas y les ponía un título y luego contaba de qué iba el libro, pero que eran libros que no existían y yo me los imaginaba.
Y esa era una de las secciones que hacía. Y ese show entero era todo con ilustraciones. O sea que sí, lo que pasa es que me llevaba mucho trabajo. Y luego no se apreciaba tanto, porque había gente que decía, es que he ido a ver un monólogo y ponía dibujos. Y entonces yo pensaba, joder, encima yo pensaba que era un plus, pero no. Entonces, Dice aquí Grid que sabe el sitio, pero el cabrón no lo ha dicho. En plan, pues dime el sitio, cabrón. Para se hace que... lo interesante, ¿no? Sí, sí. Vaya reporteros, tenemos. Madre mía. Desplazados. De luego los Skrull, Guardan el secreto profesional hasta para nosotros. nada más que se meten con nosotros, nos llaman gordos, viejos. Vaya, hombre. Tener fans para eso. Sí, los límites del humor, lo que hablábamos antes. Eso Sí. también. Hasta ahí. Los límites del humor son hasta que hasta que te ofenden. Y para lo nuevo que has dicho que estabas ahora mismo realizando, que estabas haciendo en cómic, ¿qué tono va a tener? ¿Vas a buscar el mismo tono? ¿Esta vez va a ser un humor más popular? ¿Vas a salirte fuera de todo, de ambos estilos? ¿Qué vas a realizar? Bueno, lo que estoy haciendo ahora son historias cortas de terror, básicamente. Y están hechas con tinta y son muy, muy sencillas muy austeras en cuanto al estilo. Y solo pretendo conseguir crear suspense y que a la gente le intrigue y quiera pasar de página. Ese es el único objetivo. Entonces, he escrito varias historias que me parecen interesantes y no va más. O sea, que no tiene mucha... O sea, no hay mucha pretensión en el proyecto. Porque es un terror más clásico, terror más moderno, más psicológico. ¿Para dónde Sí, a lo tira? mejor sería más psicológico. Fíjate, hay una peli que me gusta muchísimo que se llama... Creo que se llama La Casa del Diablo. Que fíjate que es un título muy random, porque podría ser cualquier película de terror casi. Sí, sí, desde luego. De Ty West. Es un director nuevo de terror, muy joven. De hecho, esta peli en concreto la hizo cuando tenía 20 y pico años. Y es una película que hizo en 10 días. Y tú la ves y es impresionante cómo en 10 días pudo hacer eso. Y es una peli que simplemente te provoca miedo por cómo están hechos los encuadres. Porque no hay presupuesto ni nada. Entonces simplemente es a través del guión y el suspense que va creando, cómo te va metiendo en la historia. Y ese tipo de cosas me encantan, me gusta mucho. Y en luego... cuanto a lectura. Sí, perdona. Sí. Te iba a preguntar, No. Y El Resplandor me encanta, porque por eso que no es muy original, o sea, que es ese tipo de terror. El He leído horror muchísimo lentito, sobre El ¿no? Resplandor y me flipa que la peli no gustó nada cuando se hizo. O sea, todos los críticos la entendieron como una película superficial y una película que era puro estilo y que no daba nada de miedo. Y es una cosa que me sorprende mucho porque yo la primera vez que la vi me dio mucho miedo, la verdad. No, a mí ese tipo de terror más lento, más sin susto, podemos decir, ¿no? Que no tiene el screaming. A mí es el que personalmente más miedo me da, ¿no? O sea, Sí, a a mí mí también. que me asuste, pues me asusta a mi abuela escondida en una esquina. Sí. Pero a mí, fíjate, Sí. más que el terror, más que el sentir miedo, sentir el terror, a mí son las sensaciones. Claro. A mí hay películas Sí. que me crean una sensación, sin ser terror puro, me crean una sensación de agobio o me crean una Sí. incomodidad que realmente es donde digo que una película de terror me ha gustado o me ha parecido una joyita, ¿eh? Sí, totalmente. Y Es que lo que decís que cuando te meten un susto, que sobre todo además que suelen utilizar el truco ese, ¿no? De poner la música antes y claro, luego aparecer, digo, pues sí me ha asustado, pero es que has puesto tú el ejemplo perfecto. Dice, pero me hubiera asustado igual si saliera mi gato de repente por Claro. la puerta, ¿sabes? No, de hecho, yo Quiero el decir, susto más no... grande que me he pegado en el cine fue con el Señor de los Anillos, cuando Bilbo hace ¡bah! Y sale la cara, porque no me lo espero, dale, coño. y poco se Sí. habla de uno de los mayores sustos que asustó a muchos niños. La ¿Cuál es? aparición de Ete, cuando sale del arbusto. ¿No os Ah, acordáis? sí. No, yo no me acuerdo. Pues hay un momento que hace un screamer que se pone a gritar y todo, el Ete. Pues Ah, ahí sí. eso mató a un montón de niños, ¿eh? Les dio miedo a un montón Ostras, de niños. sí. Normal, ¿eh? Normal también. No, a mí lo que sí me daba miedo de pequeño, por ejemplo, era el lobo de La Historia Interminable.
Sí. Ese Hombre, sí es me que daba daban- miedo. Ese sí me Es daba que miedo. pretendían que diera miedo, yo Claro, creo, claro. ¿eh? O sea, estaba hecho para dar miedo, desde luego. Pero claro, no te daba un susto, no era guay. Era Sí, sí, terror de verlo. Era lo que a mí totalmente, totalmente. lo que quiero ver una película de miedo. Y Borja, con respecto a cómic de últimas lecturas que hayas hecho, porque bueno, primero tu conexión, tú has estado siempre conectado con el cómic, nos decías, ¿no? Desde pequeño. ¿Sigues siendo lector o, o es algo que tienes un poco más olvidado? No, sigo siendo el lector. Ahora mismo me acabo de leer el de clase de actuación de Nick Darnaso. No sé, ¿conocéis Sabrina, el anterior que hizo? No. Me suena mucho de cuando estaba yo en la tienda. A ver, te digo, si veo la portada, te digo sí, me acuerdo o no. ¿Cómo has dicho que se Pues llamaba? Sabrina. el nuevo se llama clase de actuación y su cómic Amigo, más sí. famoso De, se de llama Apa Sabrina. Apa. De Apa Apa, Sí, sí. No, perdona, de Salamandra of Graphic también. de Salamandra, sí. Ujú. Aquí Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Me gustó más el de Sabrina, pero este también me ha gustado mucho. Sí, Y además, fíjate, él tiene un estilo así como de línea clara, así muy, muy preciso. muy de diseño, Y, sí, como una línea clara muy de diseño, ¿eh? sí, y contrasta mucho con lo que cuenta, porque lo que cuenta es muy, muy, muy inquietante y casi de película de terror. Y contrasta mucho el estilo ese tan limpio con lo que te está contando, que es muy, muy turbulento. Y es Y muy Sí, aquí lo preciso estamos viendo. en la forma de Joder, contarlo. la página. Sí. Pues mola, yo este no lo conocía, ¿eh? O sea, yo no- recuerdo que tuvo muy buenas críticas en su día, ¿eh? Cuando salió, hace unos años. Mm. Tuvo muy buenas críticas. ¿Y Sí, algún, el de Sabrina tuvo muchos premios. ¿Y algún cómic así que te haya sorprendido especialmente en los últimos años? Que se haya convertido en cómic de cabecera para ti. Bueno, es que tantos, no sé, me acuerdo, bueno, me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, Matadero 5, que me gustó Montéis. mucho. Montéis, Mm. cómo lo narraba, me encantó. Que no era Y fácil, aparte ¿eh? yo como no conocía No era fácil. No era fácil y lo no, yo consiguió. no había leído la novela, entonces Yo para mí tampoco. directamente ya me sorprendió, claro, al leerlo, porque no conocía la No, historia, me gustó para mucho. mí Montéis es de los mejores autores españoles ahora mismo por Sí. bastante. Sí, a mí me parece impresionante. Ya le seguía de cuando hacía Para ti que eres joven, Sí. ya me gustaba mucho. O sea que sí, le he seguido de siempre. Me encanta. Pues nada, yo creo que vamos a despedir la entrevista, pero no sin antes, Borja, invitarte a ver si quieres venir, porque uno de los programas que queríamos hacer, Germán y yo, queríamos traer pues a varios compañeros de profesión, tanto del humor como de la ilustración, y queríamos hacer un programa especial humor para hablar un Sí, poco pues del humor un poco en este país, de los límites del humor, de pues un poco cómo está también visto en la profesión. O sea que también aquí tienes las puertas abiertas. Cuando lo hagamos, contaremos contigo. Si te puedes apuntar, sería un vale, placer para genial. nosotros. Sí, estaría guay. Sí. Y te vamos a agradecer que te hayas pasado por aquí, te vamos a agradecer todas las risas que nos has dado, te vamos a agradecer todo lo que nos has dado con tu trabajo y por supuesto este pesimismo mágico que ya te digo que ha sido uno de esos cómics que la verdad es que nos han gustado mucho, ¿eh? Pues muchas gracias y gracias por invitarme y mola mucho hablar de cómics y compartir historias, ¿no? Con vosotros. Nada. Para nosotros un placerazo que te hayas bajado a nuestras esferas, viniendo de los profesionales de verdad que se dedican a la tele y a la Qué radio. va. Así que nada, muchas gracias, tío. Vale, pues gracias a vosotros. Señor Germán Ampie, pues muchísimas gracias por estar aquí. Hoy no te lo ibas a Nada. perder. No, desde luego, que ya faltaría más, te imaginas, lo invito y no vengo, ¿sabes? Y muchísimas gracias a todos los escrulazos que habéis estado ahí. Gracias a los que estáis, a los que estuvisteis y a los que estaréis. Y ya solamente me queda pues citaros aquí. Lo más seguro que sea para el viernes, sábado, una cosa así. Que yo sé que Germán no podrá. Pero bueno, haremos un programilla y si no el domingo. Así que, ¿y tú? ¿En qué confías? Bueno, está claro, ¿no? En Boca Somoza, que está aquí Señor presente. Borja. Pues, pues muchísimas gracias. Un Venga, saludo. chao. Hasta luego. Mundo Skrull. ¿Y tú?
¿En quién confías?